Una cosa en la que se parecen es que los dos van con el mismo peluquero. Sí. Ok. Uno quiere poner el muro y otro pone la alambrada. Ahora, los dos van con el mismo maquillista, nada más que uno usa polvo naranja y otro polvo blanco. Y la otra es que los dos están entregados a Elon Musk. Elon Musk. Si alguien los escuchara diría, ¿de quién están hablando estos? Pues de Obviamente. Milei y de Donald Trump. Pero a ver, para establecer bien las diferencias O las Milei, similitudes. o las similitudes entre Milei y Donald Trump, tenemos un invitado muy especial. A ver. Donald Trump. Amado Buto. Está tocando ya. ¡Otra vez! Ya, ni más ni menos que Amado Buto. Roger Waters otra vez. No me dejaron ni golpear. Qué bueno que acá siempre hay alguien, ¿eh? Sí. Bienvenido al Averno. En el Averno siempre tendrás un lugar. Ah, bueno. Oye, te decimos bienvenido al Averno, pero Argentina parece que no está muy lejos del Averno en estos tiempos, ¿no? Son tiempos de transformaciones en el peor sentido de la palabra. Sí. creo, ¿no? ¿Qué está Porque- pasando allá? Bueno, Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que creo que hubo un gobierno de signo nacional y popular Sí. que no cumplió con las expectativas de sus votantes, que no cumplió Falló. el contrato electoral, bajo circunstancias difíciles, porque estuvo la pandemia, porque hubo dificultades, pero su, digamos, tronco económico fue neoliberal. Uy, Y entonces Argentina venía de un proceso de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de muchas conquistas sociales, de ampliación de derechos, de mejora de los ingresos de la población y de una posición internacional sólida y soberana. Después vino un gobierno de Macri, que bueno, empezó a alterar esas cosas. Asumió diciendo, voy a continuar lo bueno y cambiar lo malo. Bueno, parece que bueno no encontró nada porque empezó... Profundizó lo malo en serio. Hubo una caída del ingreso de la población de alrededor del 22% en 4 años. Oye, es mucho. No hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad que se haya hecho semejante desastre, salvo que hubiera una guerra. ¿no? Claro. Pero fue muy, muy grosero el ataque a los salarios, a las jubilaciones y pensiones. Y bueno, comenzó un cambio también, que hubo mucho endeudamiento. Nosotros habíamos trabajado en desendeudar a la Argentina. Y él había prometido no endeudar a Argentina. Y había prometido no ir al Fondo Monetario Internacional, inclusive los que eran funcionarios de él. Ajá. Y bueno, en 4 años Argentina no solo volvió al Fondo Monetario Internacional como deudor, sino que tiene hoy la deuda, es el país que más deuda tiene con el Fondo Monetario. Una cosa que a todas luces es inconsistente porque de alrededor de 200 países, Argentina tiene el 0,5% de los votos del Fondo Monetario y sin embargo es el principal deudor. Y el gobierno de... Es que la deuda es un mecanismo de sometimiento. claro. Mira, para mí este es un punto central porque tiende a hablarse de la deuda como una cuestión financiera No. o económica. Sí, claro. Es una cuestión política. Es un Claro. mecanismo de control, ya sea de las familias, de las sociedades o de los países, ¿no? Sobre todo lo vemos en los países, pero también en los patrones de consumo de las familias se ve que el endeudamiento tiene... De las personas, de las familias, de las Claro, sociedades y vos de los fíjate, países. si uno mira, estos temas que vuelven una y otra vez, ¿no? Entre mediados de los 80 y hoy, la productividad del trabajo más que se triplicó. Sí, claro. Sin embargo, los salarios no. Y el nivel de empleo tampoco. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia entre esa productividad, o sea, los bienes y servicios que se producen, y lo que se lleva al sector del trabajo, que cada vez es más amplia. Bueno, ahí están las causas de por qué el mundo es cada vez más desigual. No es una cosa de la naturaleza o de algún dios que decidió esta desigualdad. Son las leyes de funcionamiento del neoliberalismo que se plasman muchas veces en leyes de los estados, como está pasando hoy en la Argentina. Oye, pero entonces lo que ahorita nos platicabas explica un poco. Ahí viene el gobierno de Alberto Fernández, Ajá. que creo que en la Argentina había mucho entusiasmo y muchas ganas. Mucha esperanza de poder volver. Sí, era más esperanza que ilusión, porque era fundada en los años anteriores. Sin embargo, decidió
consolidar la relación con el Fondo Monetario. Bueno, hubo un ministro de Economía muy malo que se llamó Martín Guzmán, que consolidó las políticas de Macri, ¿no? Entonces ahí siguió cayendo el ingreso. Argentina después de la pandemia creció, pero la participación de las trabajadoras y trabajadores cayó, siguió cayendo, no al ritmo de Macri, pero siguió cayendo. Entonces todo eso generó un gran descontento en las y los votantes y la irrupción de un fenómeno global que en Argentina tiene características propias, ¿no? Que es esta suerte de dictadura del capital, donde las leyes las ponen los más ricos. Lo de Estados Unidos es impresionante, ¿no? Vemos a Elon Musk teniendo tiempo para dedicarse al gobierno, además de todas las empresas que lleva adelante, pero está claro que bueno, hay un voto hacia programas que son difusos porque son dirigentes que pueden decir hoy una cosa y mañana la contraria, y el sistema mediático, como los acompaña, no pone en evidencia eso. Nunca son reportajes, son declaraciones de esos dirigentes que no contrastan ni con su historia, ni con lo que dijeron el día anterior, ni siquiera, ¿no? Ni con la realidad. Ni mucho menos con la realidad. Entonces todos estos fenómenos donde se entrelaza la cuestión mediática con la cuestión de estos programas que tienen que ver, bueno, hay gran caracterización de fascismo y acá ustedes están viendo lo que está pasando con el problema migratorio, ¿no? Sí, claro. Y el intento de resolverlo criminalizándolo. Hay una criminalización de la migración que es curiosa también, ¿no? Porque si uno mira los padres fundadores, como dicen ellos, del liberalismo, imaginaban un mundo de movimiento de todos los factores. Sí. Entonces uno yo recuerdo en un G20 tuve esa discusión, debate, donde decían, bueno, de la crisis de 2009 vamos a salir con más movimiento de capitales, con más libertad de comercio. Y yo pregunté, bueno, y también movimiento de las personas, entonces. No. ¿Eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Claro, es la humanización de las cosas y la cosificación de los seres humanos, una de las características de este sistema, lamentablemente, en el cual estamos viviendo, y cuesta mucho trabajo militar y hacer campaña permanente en contra de esas cosas, porque se convierten en un supuesto sentido común, ¿no? Que no es otra cosa que el sentido de las clases dominantes que va permeando a través del sistema educativo, a través del sistema de medios, y bueno, por eso yo creo que lo de México en estos últimos años es un ejemplo extraordinario para la región y para el mundo, ¿no? Lo que hizo el presidente López Obrador con las mañaneras es hacer sus propios titulares de diarios cada mañana para que el pueblo pudiera contrarrestar el bombardeo mediático del sistema comercial con las cosas que realmente estaban sucediendo, y ver hoy que la presidenta sigue llevando esa política adelante y cada uno con un estilo tan diferente, ¿no? Es muy, muy impresionante y me parece muy saludable para la democracia, bueno, en este caso de México, pero en cualquier país que se pudiera hacer una cosa así sería muy importante, ¿no? Porque, claro, cuando los gobiernos van a favor del capital, el sistema mediático comercial hace un acompañamiento permanente. Bueno, pero es que todos los grandes medios están ligados al gran capital. Exactamente. Todos. Pero, además, sería infantil no pensar que es así, ¿no? Porque para empezar son sus anunciantes. Así es. Claro. Y después los intereses que están no solo en los anuncios. Primero son sus dueños, luego son sus anunciantes. Claro, y después son los que pueden llevar adelante operaciones para que se realicen otro tipo de negocios también. No claro. solo tienen medios de comunicación. A eso el medio de comunicación es su arma para defender sus otros negocios y para... Sí, hoy te diría que es una de las cuestiones centrales, ¿no? Porque por este tema del supuesto sentido común y los ejemplos, los árboles que tapan el bosque, ¿no? El supuesto exitoso económico en una sociedad, que existen los casos, obviamente. En el mundo deportivo es donde más se está poniendo arriba de la mesa, pero eso oculta millones de personas que el sistema tira por la ventana al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es curioso porque
también gran parte de estos emprendedores que son cerebros, bueno, son hijos de ricos. Entonces es curioso cómo... Ay, José, pensé que ibas a decir otra cosa. No. Cómo hay... Que no se excluye, Perdón. Cómo hay espermatozoides que tienen la capacidad de ser muy eficientes en donde tienen que nacer, ¿no? Y ese quizás esté casi todo el mérito ahí, de muchas personas. Oye, pero esa decepción de la sociedad argentina explica la llegada de alguien, de un personaje tan... Es que no sé ni qué adjetivos ponerle, tan inefable. Sí. El personaje en sí tiene es... características que yo creo que también llevan una supuesta confusión, porque entrar en la discusión si es loco o no es loco, es quitarle seriedad a la discusión de fondo. Está claro que él fue una persona que muy rápidamente fue muy hábil en los medios para construir un personaje que en este caso me parece que tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Sí. Entonces es creíble lo que él dice en términos de que lo piensa y lo dice. Y bueno, ahora estamos viendo que muchas de esas cosas también las ejecuta. Algunas. Sí, claro. Porque otras hace lo contrario y nadie dice nada. Por ejemplo, nadie se imagina que en un país donde está gobernando el libertarismo, el tipo de cambio podría estar manejado por el Estado. Si todo su discurso fue que el Estado, cuando maneja una variable, destruye y roba y joroba al funcionamiento de una economía próspera. Sin embargo, no solo lleva un poco más de un año en el gobierno, controlando el tipo de cambio y manteniendo restricciones al tipo de cambio, que dijo que el primer día iba a sacar, sino que es yo te diría, la arista sobre la que recae su supuesto éxito, que no es tal, en el funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces, hay un gran esfuerzo del gobierno por sostener el tipo de cambio desde la óptica de muchos economistas, entre los cuales me cuento, artificialmente muy bajo, y lo dicen también economistas de la derecha o del liberalismo, porque en Argentina la inflación está vinculada y yo te diría determinada principalmente por los movimientos del tipo de cambio. Como cualquier variable en ciencias sociales tiene más de un factor que la determina, pero en Argentina es central la expectativa y los movimientos del tipo de cambio respecto a los índices de inflación. Entonces, esto de mantener el tipo de cambio bajo está acumulando problemas severos, algunos de resolución complicada y otros de resolución muy complicada, porque la cuestión de los ingresos de la población, si bien un gobierno que tiene otra visión, lo puede resolver. Ahora, el daño que hace esto en el entramado productivo, en la industria, en las relaciones comerciales de Argentina con el resto del mundo, es otro cantar, porque esas cuestiones son estructurales y requieren mucho tiempo de poder ponerlas en funcionamiento nuevamente, ¿no? Poner en marcha una actividad productiva que desaparece. Bueno, en Argentina sabemos muy bien, porque esto ya sucedió durante los años 90, y se llegó a tener 1 de cada 4 personas desocupada con estos modelos. 1 de cada 4 de la población económicamente activa que no encontraba un puesto de trabajo, ¿no? Porque decir el 25%, bueno, pero 1 de cada 4. Sí. ¿No? Hay cosas, es decir, lo que tú estás explicando es muy importante porque te habla de cómo Milei está controlando la economía y lo está haciendo de manera artificial y está controlando incluso la inflación de manera artificial. Hay una cosa que yo no acabo de entender, es la popularidad de Milei. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo te explicas que Milei es uno de los, creo que es el tercer presidente, el tercer mandatario más popular del planeta? Sí. Estamos hablando a inicios del 2022. Bueno, del 2025. Otra vez, tiene mucho que ver con la cuestión mediática para mí. Sí. Y dime para quién trabajas y te diré qué dicen de ti también. Sí, claro. ¿No? Por eso yo quiero hacer mucho foco en esta idea de la dictadura del capital. Sí, claro. Que no es solamente que los ricos mandan, cosa que la humanidad conoce de sobra, sino que han logrado permear en las estructuras del Estado y ponerlas al funcionamiento del capital. No es un Estado que, como dice el liberalismo, tiene que ser neutral.
¿no? Yo no creo en un Estado neutral, yo creo en un Estado a favor de las grandes mayorías, de los que menos tienen, de la ampliación de derechos. Pero bueno, ellos te proponen un Estado, no es un Estado neutral, es un Estado que pone todo su arsenal de funcionamiento jurídico, legal, de medidas de política económica, de política social, a favor de lo que requieren los dueños del capital. Claro. Y puede parecer un discurso, pero mira, en Argentina se votó este año una ley que, por ejemplo, en mi país habíamos creado un sistema por el cual aquellas personas que no habían acumulado los años suficientes para tener una pensión de aporte laboral, bueno, tenía un mecanismo por el cual se podía enganchar, cumplida la edad, y se le descontaba una cuota, pero tenía su derecho previsional. Entonces eso se llamaba la moratoria previsional. Bueno, esta ley anula la moratoria previsional, pero al mismo tiempo crea una moratoria para los dueños de empresas que no pagaron esos aportes o que no pagaron algún impuesto. Entonces ahí ves con claridad esta idea de que el Estado se ha puesto a favor del capital y a costa de la vida, los sueños y el día a día de las personas y de su familia, ¿no? Aquí el tema de fondo es que en principio el Estado fue concebido para proteger al ciudadano y ahorita está básicamente protegiendo intereses. Eso es lo que está ocurriendo. Así es. Okay. Casi nada. Hay otro problema que acabamos de ver que quiere repetir la misma idea de Trump de poner un muro entre Argentina y Bolivia. ¿Qué barbaridad es esa? Viste que igual es todo a escala insólita sí, da vergüenza, ¿no? Porque es un alambre entre dos ciudades, no es ningún muro ni ninguna cosa así, más allá de que está mal, porque Argentina es un país que, como México, siempre recibió a hermanas y hermanos. Ni que hablar de cuando estos venían desde Europa, ¿no? En momentos muy difíciles, bueno, nuestros países recibieron a esas poblaciones que venían huyendo del hambre o de la persecución. O del fascismo. Claro. Bueno, es algo que se está intentando revertir en la Argentina, ¿no? Y realmente es grave. Es un trompito. Lo que es más grave es que tenemos que hacer un corte de estación, pero ahorita regresamos y vamos a seguir platicando con Amado Vudú. No se vaya. Seguimos en Chamuco TV platicando con Amado Vudú sobre Argentina, sobre Milei, y Rapé pues acaba de traer a la mesa a Trump, lo cual me parece de muy mal gusto. Lo siento, pues es que a la mesa está encima. a Trump. Pero me quedé pensando, estos personajes como Trump, como Milei, ¿qué representan? Porque estamos ya desde hace varios años en una crisis del modelo neoliberal y están surgiendo cosas muy interesantes como lo que yo creo que está pasando en México. Pero sigue este modelo, sigue en esta decadencia. ¿Qué sigue? ¿Qué características tiene esta nueva etapa de este modelo en personajes como Trump o como Milei? Porque sí sigue siendo un modelo neoliberal, sí en decadencia y además de alguna manera como renegando un poquito de su misma naturaleza. Sí. Ya es proteccionista, ya no está a favor del libre mercado, al menos en los... Claro, pues fíjate que hoy tenés a Xi Jinping pidiendo libre mercado y a Trump diciendo proteccionismo. Entonces, bueno, ¿dónde está el neoliberalismo en esta situación? Yo creo que estamos en un proceso que excede la matriz económica, que tiene que ver con la cuestión de una aparente tripolaridad en el mundo que viene. Estamos rodando con la pelota, así que es muy difícil decir, bueno, es así, punto. Sí. Pero da la sensación que el desafío al poder de gendarme del mundo que tuvo unilateralmente Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín hasta hoy está en crisis. Y que quiere seguir teniendo, pero... Entonces, al estar en crisis, me parece que entra en una fase más violenta. Así es. Y ese es el cruce que estamos viendo, ¿no? La necesidad de los dueños del capital de tener este tipo de personajes que son capaces de decir casi cualquier cosa. Recuerdo que en el periodo anterior de Trump echó a su principal asesor de seguridad porque fue a una reunión de la NATO y en el auto le dice, bueno, hoy voy a decir que nos vamos de la NATO.
Y bueno, le dijo, cuando el tipo le dijo, me parece que no se puede, porque el Congreso, vos no estás acá para discutirme lo que yo he decidido hacer. Entonces ese tipo de personajes me parece que son los que quedan cómodos a esta etapa de violencia en la cual entra, me parece, en disputa la situación de los hegemonismos globales. En algún punto me parece que es parecida a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Nunca la historia se repite de la misma manera, pero vos fíjate, ¿no? Uno podría pensar que la Primera Guerra Mundial terminó con todos los imperios menos el Imperio Británico, y uno de los objetivos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial era terminar con el Imperio Británico, además de triunfar sobre el fascismo. Y ese objetivo, ¿cómo lo logró? A través de endeudar a Gran Bretaña, pero sobre todo a través de imponer organizaciones multilaterales supuestamente cooperativas, que no tienen nada ni de multilaterales ni de cooperativas, que son el Fondo Monetario, el Banco Mundial y después la Organización Mundial de Comercio. Ese entramado institucional que aparentemente tenía como objetivo la paz y el desarrollo de la humanidad, yo creo que su único objetivo es el predominio de Estados Unidos sobre el resto del mundo y sustituir el patrón oro por el patrón dólar. Sí, claro. Bueno, hoy se dan algunas circunstancias parecidas. Por ejemplo, Estados Unidos es el principal deudor de China y China, a su vez, es el principal acreedor de Estados Unidos. Esto se parece bastante a lo que pasaba entre Inglaterra y Estados Unidos en ese momento. Yo no lo había visto, pero está padrísimo. Pero hay muchas cosas que se parecen y por eso hubo tanta virulencia contra los BRICS. Claro. ¿No? Y en el año 2010 se modificaron la cuota y el voto de países que eran China, Brasil, India, dentro de estas instituciones de Washington. Y me parece que ahí hay una cuestión que está abierta, no está resuelta, porque en realidad tenemos un sistema de precios que no tiene nada que ver con la libertad de mercado. Los precios tampoco son las señales de escasez que dice la teoría económica liberal o neoliberal, sino que son mecanismos de extracción de valor hoy. No son mecanismos de generación de valor, sino mecanismos de extracción de valor. Y bueno, eso lo podemos ver en el comercio global y es una de las preocupaciones, me parece, en la cual Trump es el mascarón de proa del sistema empresarial norteamericano en esta etapa. Pero me parece también que hay una cosa interesante, ¿no? Estados Unidos fabrica para vender, no para resolver. Y cuando uno mira el tema militar, me parece que hay muchos mitos que se van a desmantelar, ¿no? Lo estamos viendo en Ucrania, por ejemplo. A nosotros nos vendieron a través del sistema mediático que la guerra de Ucrania estaba terminada perdiendo Rusia hace 2 años ya. Sí. Y creo que el final va a ser muy distinto. Más allá de lo que a uno le guste o no le guste, me parece que esa mentira, el velo se va a caer. ¿Y qué importancia tiene esto a mediano y largo plazo, más allá de la vida de estas personas que han perecido en la guerra y que es tristísimo? Que hay un mito construido alrededor de la supremacía militar estadounidense que también entra en disputa en este mundo tripolar, ¿no? ¿Qué doctrinas militares y qué doctrinas basadas en las doctrinas geopolíticas y qué armamentos se estaban fabricando a partir de esas doctrinas? Bueno, me parece que ahí vamos a ver también un choque que también de resolución abierta, pero que tiene que ver con cómo se va a configurar el mundo. Este mundo se configuró después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Papa dice que estamos en una guerra mundial en cuentagotas, o él dice por etapas. Si uno mira, podría pensar que esa guerra, desde la frontera entre Rusia y Ucrania hasta Yemen, se está desarrollando en parcialidades, pero más o menos son los mismos actores, los mismos armamentos y algunas cuestiones parecidas. Entonces, ¿qué va a pasar con el transporte si, por ejemplo, Rusia sigue avanzando en la ruta por el Ártico, ¿no? El calentamiento global ha hecho descender parcialmente el agua, entonces está la posibilidad de hacer el transporte por el Ártico, que es mucho más corto aún que teniendo el canal de Suez. Entonces, uno ve que hay desarrollos
nucleares para dar electricidad a las ciudades rusas del Ártico en barcos. Ya ni siquiera necesitan hacer una planta nuclear, sino que están llevando adelante tecnologías que en barcos están dándole energía a esos lugares. Bueno, ahí hay preguntas que son de final abierto y geopolíticamente muy importantes, ¿no? Ahora, en definitiva, todo se va a reconfigurar cuando se reconfigure la cuestión de la moneda. ¿Va a haber alguna moneda que pueda reemplazar al dólar en estos tiempos que vienen? Bueno, es una pregunta que... Bueno, el BRICS está trabajando en ello. El BRICS está trabajando muy fuerte en eso, generando nuevas instituciones financieras. Otro subproducto de la guerra entre Rusia y Ucrania me parece que va a ser demostrar que las sanciones económicas no tienen el impacto que tenían en otro momento, por diversos motivos, sería larguísimo, pero está claro que no tienen el impacto que tenían en otro momento. Pues no. Que además, las sanciones económicas, ¿no? ¿Cómo el mundo aceptó la idea de sanciones económicas? Porque hasta la Primera Guerra Mundial las sanciones económicas eran un acto de guerra. Sí, claro. ¿No? Uno recuerda lo que sucedió con las cañoneras en Venezuela o en Argentina. Cuando está ese primer intento de hacer un organismo multilateral, que es la Sociedad de las Naciones, en la Carta de la Sociedad de las Naciones aparece por primera vez la legalización, entre comillas, de que los países puedan ponerle sanciones económicas a otros países, ¿no? Y uno mira lo que han hecho con Cuba, por ejemplo, y bueno, un saludo a ese pueblo, ¿no? Y obviamente más moderno con Venezuela. ¿Por qué un país se siente y está habilitado por la arquitectura institucional global a poner sanciones económicas a otro país, ¿no? Bueno, las amenazas de aranceles no son muy distintas. Tampoco. No sé, Trump, sí, está haciendo Trump ahorita, sí, claro. Es increíble, ¿no? Porque toda la teoría vinculada a eso diría que los aranceles van en contra de su población. Claro. Esto está demostrando que esa teoría tampoco es... Por eso finalmente no las aplica, pero es su amenaza. Su amenaza. Vamos a ver si no las aplica. Por ¿no? cierto, ¿cómo viste el debate entre, bueno, la disputa que hubo entre Petro y Trump a propósito de... Me parece muy digna la posición de Petro y muy seria, así como lo de la presidenta Sheinbaum, ¿no? La seriedad y la sobriedad con que encaró este tema, y me parece que además hay una eficiencia en cómo se recibe las entrevistas que le están haciendo a las personas que son deportadas. Me parece que son dos figuras que para Latinoamérica están dando ejemplos. Después, cómo se termina resolviendo lo de Colombia, me parece que está muy teñido por cómo lo venden los medios. Sí, claro. No tenemos la posibilidad de conocer así como bueno, la rendición incondicional. Yo no lo veo así, pero tampoco tengo... Sí tengo los elementos para desconfiar de lo que dice el sistema de medios. No tengo los elementos para poder decir cómo realmente terminó el caso, pero me pareció muy importante lo que señaló y cómo lo señaló, ¿no? Sí, Oye, Amado, ¿y cómo se está reorganizando la izquierda en Argentina frente a toda esta locura? Con mucha dificultad, porque nadie quiere ser padre de las derrotas y entonces eso dificulta mucho el debate. Y además, la cuestión electoral está teniendo la discusión de fondo que para mí es programática. Yo creo que no se puede enfrentar estos momentos de la dictadura del capital discutiendo en el campo que ellos pretenden que se discuta. Y en este sentido creo que muchas veces líderes importantes caen en un discurso economicista. Y haciéndole el juego. Cuando vos discutís en ese campo ya perdiste. Yo creo que la discusión de la izquierda o de lo popular o de lo nacional tiene que versar alrededor de la vida, de los sueños, de los servicios que el Estado tiene que entregar, de la cantidad y calidad de esos servicios y no de las cuestiones supuestamente económicas. Porque el mundo, este sistema ha reducido la discusión a una discusión contable, ni siquiera es económica.
Mira, en Argentina están haciendo un esfuerzo el gobierno por incorporar sociedades anónimas a los clubes de fútbol. Okay. Y parece una discusión casi menor. Pero para mí es una discusión central. El fútbol no puede ser menor. Es casi religión. Pero además, porque demuestra todas las mentiras que hay atrás de esto. Primero, yo diría que es muy importante entender que no todas las organizaciones humanas tienen el mismo objetivo. Y ese objetivo no es contable. El objetivo de un club es formar jóvenes, ayudar en la salud, ayudar en la capacidad física, ayudar en la capacidad intelectual de la formación, que no es solo el colegio, que no es solo la familia, sino que también es confraternizar con otras personas, participar de la vida de un club. Es también obtener buenos jugadores, no solo formar personas, sino también obtener buenos jugadores. Y uno podría decir, diciéndolo muy a lo bruto, ganar campeonatos. ¿No? Esos podrían ser los objetivos de un club, una institución deportiva. Pero hay gente que lo ve al revés, ¿eh? Todo lo que acabas de mencionar. Bueno, por eso digo, cuando el objetivo es contable, ni siquiera económico, se revierte todos los procesos sociales que hay adentro de una institución de este tipo. Entonces, ahí hay una primera cuestión que, si me permiten, quiero volver, pero antes. La otra cuestión, los ejemplos que se ponen como clubes exitosos privados son mentira. Porque los 3 ejemplos que se ponen siempre, por lo menos en el debate público en Argentina, el Barcelona Fútbol Club no es una sociedad anónima, es un club, una sociedad civil. El Real Madrid tiene capitales privados, pero en el voto decisivo, el voto final lo tienen los socios, y en el Bayern Múnich pasa algo similar. Entonces, los 3 ejemplos son mentira. Y lo otro que yo diría es, si Argentina ha ganado en algo estos años, es en el fútbol. Sí, claro. Entonces, ¿por qué me quieren traer un modelo que fracasa? Brasil incorporó sociedades anónimas. Chile y Uruguay incorporaron sociedades anónimas. Bueno, los campeonatos los gana Argentina. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar algo que está funcionando correctamente? No, todos los jugadores de la selección argentina juegan en clubes privados. Primero, que es mentira. Segundo, sí, pero se formaron en sociedades civiles en Argentina, que no tienen fines de lucro. Ahí crecieron, ahí aprendieron, ahí se formaron. Entonces, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y que es un debate que es difícil también, pero que hay que darlo. Y yo creo que nos lleva a otro debate, por eso me gusta mucho el ejemplo de los clubes de fútbol, que es cuál es el rol del presupuesto público y las empresas públicas. Y creo que es un debate que van a tratar de meter acá en México. Porque el rol de una empresa pública no es ganar dinero. No, claro. Es dar un servicio. Es dar el servicio, pero a la mayor cantidad de gente posible, al menor precio posible, claro, y generando las mayores sinergias posibles con la actividad en un país. En Argentina hoy está la discusión sobre la aerolínea de bandera, aerolíneas argentinas. Pero en el balance contable de aerolíneas no aparece el impacto que tiene eso en ciudades alejadas de la ciudad de Buenos Aires, en su comercio, en su salud, en su funcionamiento. Entonces, por eso digo, hay que terminar con esta idea de que el único objetivo que tienen las organizaciones humanas es el balance contable. Porque mirá lo que pasa, vos preguntabas cómo se organiza la izquierda. En este debate hemos escuchado a dirigentes importantes de nuestro espacio que dicen, no, esa empresa no hay que privatizarla porque da ganancia. Y ahí está implícito que si no da ganancia sí hay que privatizarla. Sí, claro. No hay que privatizarla porque su objetivo no es el lucro privado. No. Punto. Y si no estamos dispuestos a dar las discusiones a cara de perro y yendo al fondo, estamos discutiendo en el campo de aquellos que quieren destruir al Estado como herramienta de mejora de la sociedad. Vamos a otro corte de estación y una cápsula. Y ahorita regresamos, no se vaya. Yo quiero ver esa cápsula. Vamos a ver el rato. Hoy, en Universos Paralelos, documentaremos el caso de un presidente de los Estados Unidos que cree que está viviendo la guerra de las galaxias, o lo que es lo mismo, la guerra de idiosincrasias, o Star Warros. En una galaxia muy, muy lejana,
todos los planetas estaban gobernados por el tiránico Imperio Galáctico, que atravesaba una grave crisis. La decadencia del imperio era tan profunda que nombraron como jefe máximo del imperio a Donald Butler, un delincuente condenado y sentenciado por un delito grave. Donald Butler se había formado como guerrero bajo las enseñanzas del sabio Chubi-Wan Cannabis y por eso estaba bien fumado de la cabeza. En cuanto sintió que la fuerza estaba con él, Donald Butler pretendió comprar el planeta de las tierras congeladas, tomar el planeta del canal, anexarse a su vecino planeta, imponerle tributos del 10% al lejano planeta del oriente y aranceles del 25% a sus dos vecinos y principales socios comerciales. Para justificar sus agresiones, el Imperio Galáctico los acusó a todos, falsamente, de la agonía de su hijo, Fentanyl Streetwalker, quien se había hecho adicto a los opioides sintéticos por culpa de una empresa farmacéutica del imperio. Allí empezaron las Star Wars. Para defenderse de la tiranía del Imperio Galáctico, un grupo de luchadores por la libertad conformó la Alianza Rebelde. Allí se preparaban los caballeros de la Orden de los Jedi. Con ellos estaba la princesa Leia, quien, en medio del caos, pedía mantener la cabeza fría y no caer en provocaciones. Para aplastar la rebelión, el imperio le ordenó a Jabba el Hutt que construyera la Estrella de la Muerte, una plataforma de redes sociales que tenía la capacidad de destruir los cerebros de planetas enteros. Pero todo se complicó cuando los ataques ordenados por Donald Butler le dispararon en el pie al propio jefe máximo del imperio y puso en pausa las sanciones por un mes. Moraleja: si el imperio te quiere humillar, no te dejes. Y seguimos aquí en Chamuco TV, platicando con el ex vicepresidente de Argentina y perseguido político y mediático, Amado Boudou, y él nos está platicando acerca del peso que tiene de repente en las políticas actuales los objetos, el mercado, el dinero, y cómo se ha relegado dentro de los procesos políticos al ciudadano. Se humanizó a las cosas Sí. y se cosificó a las personas. Sí, eso es el proceso, el famoso proceso de fetichización. Claro, y basta con ver los dibujitos que ven nuestros niños, ¿no? Sí, claro. Donde los autos hablan y no los maneja nadie. Sí, claro. Bueno, a ver, tú sigues pensando, tú formas parte de ese núcleo arcaico y atrasado que piensa que la política tiene que ser para los ciudadanos y no para los mercados. Ah, sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo justificas eso? Bueno, la contracara te diría que son estos políticos que vienen con las novedades, Sí. como el caso de Trump, de Milei, que en realidad es un museo de novedades, porque son todas cosas antiquísimas las Sí, que claro. vienen a proponer. Y yo creo que la vida en sociedad, la vida comunitaria, la vida, Sí, claro. requiere de un Estado que asegure un piso de protección mínima social para las personas, que es indispensable para vivir en comunidad, tener algunas cosas resueltas, sobre todo en una etapa de la humanidad donde yo creo que el objeto de la economía no tiene nada que ver con la escasez. Claro. La humanidad ha resuelto la escasez. El problema de la economía es la distribución hoy. Entonces, me parece que ahí hay algo que quieren tapar. ¿Y por qué hay tanto odio con los temas de género desde estos políticos de la nueva derecha, ¿no? O del fascismo? Porque justamente es central el rol de la mujer en los tiempos que vienen si pretendemos que haya mayores niveles de igualdad. Las mujeres no son un colectivo, es el 50% de la humanidad. Más, hecho. Entonces, o más. Entonces, vos no vas a poder resolver el problema de la desigualdad si no enfocás algunas cuestiones de la agenda del feminismo que viene planteando hace rato. Claro. Y me parece que en Argentina eso sucedió. México viene trabajando muy fuerte, me parece, en esto, con mucha eficacia y eficiencia.
al mismo tiempo, pero es un camino también abierto, es un camino que se ha comenzado, porque es curioso, y yendo a lo primero que señalabas, ¿no?, en tu reflexión, el capitalismo le puso precio a todo, Sí, claro. hasta al aire. Exacto. ¿No? Recordamos el protocolo de cuando fue en Kioto, Sí. la cumbre del medio ambiente, que querían hacer los bonos esos de carbono y demás. O sea, todo tiene precio, menos la tarea más importante para un ser viviente, que es la reproducción. Entonces, las tareas de cuidado, todo aquello que llevan adelante las mujeres, porque se los asignó el sistema capitalista, bueno, eso hay que hacerlo por amor. También amor le ponen, pero además hay que ponerle un precio. Sí, claro. Porque si todo tiene precio, eso también tiene que tener precio. Por eso para nosotros fue tan importante cuando igualamos los derechos previsionales, los derechos jubilatorios para las mujeres que trabajan en su casa. Y acá hay otro punto importante, cómo desde el sistema de dominación se busca banalizar o menospreciar todo. Entonces decía, esta es la jubilación para amas de casa, como si fuera algo que estaba mal. Y yo creo que parte de cuando lo nacional, popular, izquierda funciona, es cuando se hace cargo de los agravios y los convierte en virtudes. Entonces nosotros dijimos, sí, es la jubilación de ama de casa, porque las amas de casa se merecen tener una jubilación. No eludimos la discusión, sino que dijimos, las amas de casa, con toda la tarea que llevan, si el capitalismo no le ha dado un salario por esto, bueno, al menos el Estado argentino le va a reconocer el derecho jubilatorio, ¿no? Y me parece que ese debiera ser el tono general de la discusión para recuperar ese mundo en el cual las personas son el objeto a proteger de las constituciones, de las instituciones, y no el capital. Pues, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Proteger a los ciudadanos. Ahora, tú hablas del tema de la desigualdad, pero hay otro tema que ahorita es crucial en todo este proceso, y es el tema de la justicia. Es decir, en prácticamente todos estos, todos estos embates que vienen en contra del grueso de la población, te encuentras con un sistema, con un aparato de justicia que está totalmente entregado también a lógicas mercantiles, ¿no? La justicia se vende. Sí. Yo recuerdo que la vez anterior que viniste, comentaste que el sistema judicial era una rémora de lo que era la aristocracia antes de la Revolución Francesa. Sí, varias cosas, ¿no? Primero, bueno, lo que está haciendo México me parece extraordinario, porque es una rémora en dos sentidos. Primero, es una justicia de clase. Y segundo, es la otra rémora es que son los únicos cargos en democracia que no fenecen, ¿no? Que no terminan y que están sujetos a ningún control, salvo el propio autocontrol. Que no son elegidos. Y que esto parece que el neoliberalismo lo aplica a los bancos, ¿no? Que se tienen que autorregular. Sí, claro. Bueno, el sistema de justicia también se autodepura. Sí. Son dos cosas que son una falacia. Entonces, me parece que cumple el rol que cumplía la aristocracia y, claro, cuando fue la Revolución Francesa, casi totalmente convergía los dueños del poder político con los dueños del poder económico, que eran los reyes y sus cortes y ese sistema. Bueno, hoy vivimos en un mundo totalmente diferente y las ciencias sociales no son en abstracto, ¿no? Deben ser, tratar sobre la realidad, no sobre un cuento que se pretende fundar. Hoy está separado el poder político, o estaba separado el poder político del poder económico. Entonces, la agresión a la vida de las personas no era en contra de ese Estado que la Revolución Francesa puso fin para fraternidad, igualdad y libertad, sino que es para defenderte de las corporaciones. Ahí hay un rol central que el Estado no estaba cumpliendo. Y curiosamente, da vuelta y hoy tenés a los grandes dueños del capital de funcionarios. Claro. O sea, no solo de consejeros, sino de funcionarios. Una de las estrategias, uno de los caballitos de batalla, digamos, de la Cuarta Transformación fue precisamente separar al poder económico del poder político, porque estaba totalmente absorbido el poder político por el poder económico. El poder económico es el que determinaba el poder político. Ese sigue siendo el centro del pleito
en todas estas naciones, ¿cierto? Sin duda. Sin duda. ¿Y cuál es el rol del Estado en el funcionamiento de este capitalismo? Claro. De la sociedad. Nosotros vivimos en un capital, está bien, pero en esta etapa del capitalismo financiero requerís un Estado que tenga la posibilidad de igualar la cancha, de mínima igualar la cancha, ¿no? Porque si no, los derechos no hay forma de ser argentino, porque haces todas comparaciones futboleras, hay que igualar la cancha, tienes toda la razón, perdón, pero síguele, te interrumpí. Claro, y sí, porque hoy el referee está pitando a favor del capital. Así es. Así es. Y ahí tenés un problema severo de las grandes mayorías, que además uno escucha el discurso público en los medios comerciales y parece que vivimos en un mundo donde los trabajadores y trabajadoras explotan a los dueños de las empresas. Sí. Ahora salís a la calle y no es lo que ves, ¿no? Los índices de desigualdad, la necesidad de conseguir puestos de trabajo, los sistemas educativos públicos, que hay que trabajar mucho para reforzarlos. Que en Argentina no se está igualando la cancha. O sea, con las políticas de Milei es todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Tocan el pito a favor del capital. Entonces, todas las situaciones en las cuales el Estado había avanzado en la ampliación de derechos durante 12 años y medio, bueno, se está desmantelando. Por eso te decía que el problema no es solo el problema de ingresos, sino que también hay problemas estructurales que es muy difícil después recomponer y llevar adelante. Oye, ¿y el regreso de Trump le ayuda a Milei o le ayuda a Argentina? ¿Qué? El regreso de Trump en términos mediáticos ayuda mucho a Milei. En términos operativos yo creo que a mediano plazo va a ser que no. Porque es posible que la llegada de Trump le mejore la asistencia, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora eso es una soga que viene con una piedra al final. Ya están Entonces cuando termina la soga te lleva la piedra. Argentina en esta etapa, como en otras etapas, ha tomado la decisión de atar su política exterior a la de Estados Unidos. Y eso se llama desindustrialización en términos concretos, ¿no? Eso se llama que un país que tiene una estructura productiva vinculada mucho a lo extractivista, se va a reforzar lamentablemente se va a reforzar. Y eso es un problema porque son actividades que no generan puestos de trabajo en tu país y que además este gobierno le está dando todas las facilidades para que no dejen además impuestos, para que no dejen además ni siquiera inversiones en la cadena productiva, por ejemplo en vehículos o en otras actividades que podrían generar mano de obra. Bueno, hasta les permiten importar temporalmente todos esos insumos que necesitan y bienes de capital que necesitan para llevar adelante la actividad, ¿no? Yo creo que lamentablemente en Argentina hay una suerte de intento de balcanización, de dividir el país en tres, que yo llamaría el país del litio en el norte, el país de la soja en el centro y el país de los hidrocarburos en el sur, que de hecho se está produciendo con algunos alineamientos que están forzados a hacer los gobernadores para trabajar con el Estado federal, ¿no? Para encontrar formas de poder funcionar en esta situación. Y la otra cuestión preocupante es que hay una fuerte intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. ¿Qué? Algo que en Argentina estaba... Es chistoso porque una de las promesas de Milei fue achicar el Estado. ¿Lo está achicando? Bueno, viste que siempre la pregunta es ¿para quién? Sí, claro. Claro, por supuesto. Entonces, sí, lo está achicando en salud, lo está achicando en obras de infraestructura necesarias para el sistema productivo, lo está achicando en el sistema jubilatorio, lo está achicando en educación, pero al mismo tiempo lo está agrandando en el poder represivo de las fuerzas de seguridad, que por supuesto tienen que existir, estar bien equipadas, pero no a costa de, ¿no? Y no para sostener un programa en contra del pueblo. Durante los 12 años y medio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, no hubo que vallar ni una sola vez el Congreso de la Nación ni la Casa de Gobierno para ninguna actividad. Acá cada vez que van a tramitar una ley lo tienen que vallar porque esa ley
está hecha para vulnerar algún derecho, para vulnerar algún sector social, y entonces ese sector obviamente va a protestar. Y bueno, entonces lo llenan en forma desmedida de correlación de fuerzas entre las fuerzas de seguridad, y por ahí los viejitos jubilados las viejitas que van a pedir tener los niveles de jubilación que tienen que tener. Y la otra partida que nunca disminuye con estos gobiernos es el pago de intereses, ¿no? Claro. Es curioso porque estos gobiernos hablan de austeridad y siempre se endeudan, o sea, si se endeudan es porque están gastando más de lo que entra en algún formato, y pagan intereses sin ton ni son. Entonces, la austeridad es solamente para aquellas cosas vinculadas con la vida de las personas, de sus ciudadanos, y no con los dueños del capital. Otra vez, aparecen otra vez, una y otra vez, los dueños del capital. Milei tiene un problema que él, claro, querría ser como Trump, pero tiene la desgracia que le tocó ser presidente de Argentina. Entonces, las políticas que va a llevar adelante Trump no le van a servir a la Argentina para salir adelante. Pobrecito. ¿Y qué nos queda? Pelear, luchar, Claro. volver a levantarse, seguir luchando, compartir. Esas son las perspectivas en Argentina. Son las perspectivas En todo el planeta, ¿no? son las Todos perspectivas lados, del campo nacional y popular Sí. y te diría que en todos lados, porque Claro. lo extraordinario de este proceso en México, me parece a mí, es cómo logra encadenar un gobierno atrás de otro y consolidar política. No es que va para un lado y va para otro, como Claro. viene pasando en Argentina desde la salida de la dictadura genocida cívico-militar hasta hoy. Cada etapa tendrá sus matices, sus personalidades, y me parece que ese fue el gran problema en el gobierno de Alberto Fernández, que lejos de consolidar o buscar hacer pie en los gobiernos de Néstor y Cristina... Con su base. Sí, claro, porque eso tiene que ver con su base electoral. Claro. Continuó muchas políticas de Macri. En política exterior, en el tema del sistema de administración de leyes, que algunos llaman justicia, y también el tema del Fondo Monetario y el endeudamiento, ¿no? Eso, lo que me estás diciendo es que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y yo creo que no hay chance. Un gobierno que va como un salmón contra la corriente requiere montarse en un río muy, muy fuerte que es el pueblo, ¿no? Que es la única forma de contrarrestar la otra corriente. Es que es eso, es la única forma. Oye, ¿y No hay otra. cuál es el futuro para América Latina? Yo sí creo que estamos viviendo un momento muy delicado a nivel global. El proyecto neoliberal está en crisis, esa gran economía que se llama Estados Unidos tiene por primera vez en mucho tiempo una competencia importantísima con China y con los BRICS, y hay una crisis política profunda de dirección en todos estos procesos. En un minuto porque ya nos vamos. Bueno, Sí, entonces, a ver, yo creo que ¿dónde vamos? el mundo tripolar llena de oportunidades a América Latina. Ok. Pero ser el aliado irrestricto de ninguno de los polos es la solución de América Latina. Ok. Porque hay compañeras y compañeros que creen que la existencia de China es la solución de nuestros países. No, abre un abanico de posibilidades, pero no es la solución. Sí, Yo creo que la solución sigue siendo... Cambiar de dueño. La solución sigue siendo unirnos, encontrar mecanismos comunes. Inclusive en nuestras dirigencias políticas no estamos lo suficientemente conectados, ni las usinas de pensamientos de lo popular, de la izquierda, están lo suficiente. Creo que es una tarea que nos debemos dar para esta etapa y encontrar un modelo propio. Lo que está haciendo México en el tema de la justicia me parece que es revolucionario en términos institucionales. Va a ser un gran modelo para el resto de los países en los tiempos que vienen. En mi país hay una provincia que lo está poniendo en marcha en este momento, que es la provincia de La Rioja, esto que los jueces tengan un plazo, ¿no? Claro. Es muy importante. Nos vamos. Se acabó Nos el vamos. programa. Se acabó el programa Y muy otra vez rápidamente. te pregunté por qué te peleaste con David Gilmour. Amado. Qué buenas canciones que hay. Muchas gracias. Cuídense Tienes que mucho. regresar. Ya lo saben, señores y señores, otro programa para Muchas compartir, gracias. comentar, coleccionar. Ya cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chao, chao.